Esta es la demostración de cómo se va del código fuente al código de máquina o un ejecutable. Entonces se va a escribir un código fuente que luego va a ser traducido por el compilador a un archivo ejecutable que va a entender un computador dependiendo del sistema operativo. Entonces en este caso el compilador que vamos a utilizar se llama GSC. Para poder compilar este archivo en el lenguaje C necesitamos eh, al menos un archivo de código fuente de formato C. Y este puede contener algunos archivos de encabezado de formato .h. Simplemente contienen definiciones y declaraciones de funciones y constantes. Y para incluir otros archivos que pueden servir para el linker. También en estas directivas del compilador, estos comandos que creamos, tenemos varios comandos genéricos de Linux que utilizamos acá, que puede ser por ejemplo para correr el juego, también para eliminar el archivo del juego, también para editar el código y para probarlo. Y este ya es por defecto debe tener una función build, un comando build, y este es el que compila. Entonces acá tenemos, como le digo, GSC, el compilador. Esto es para mostrar errores, una bandera para mostrar errores. Esto es para decirle al compilador el tipo de C que queremos utilizar, que el C99 es muy estandarizado, es cuando se introducieron comentarios y otras mejoras que no son útiles. Acá el siguiente es indicándole dónde está el archivo o archivos de código fuente que queremos utilizar. Entonces en este caso van a estar en esta misma carpeta, la carpeta, eh, es que se llama la dirección, que no es global sino desde donde estamos, la carpeta del código fuente y todos los archivos que sean de tipo C. Y esto pues automáticamente nos incluye los encabezados, porque estos archivos tienen acá el archivo, los de encabezado, los .h. Esto es para indicarle al compilador que vamos a utilizar la librería SDL, que nos sirve porque uno podría, por ejemplo, hacer este código para muchos sistemas operativos. Tendría uno que programar prácticamente la excepción en cada uno de esos. Se vuelve muy complejo. En cambio, uno utiliza esta librería que ella se encarga de hacer esas traducciones a los diferentes sistemas operativos. Entonces nosotros simplemente creamos, por ejemplo, acá este tipo de color, y ya esa librería se encarga de traducirlo a que para Linux, que para Mac, que para Windows. También tiene otras, por ejemplo, esta es de SDL. También tiene, por ejemplo, en las variables. Eh, bueno, aquí no está. Por ejemplo, los booleanos. Entonces, en este lenguaje, por defecto, sin importar nada, no tiene el concepto de booleanos. Pero uno sí los puede importar esta librería, y ella se encarga de traducir ese booleano a diferentes sistemas operativos que lo pueden tratar de manera diferente. También hay que tener en cuenta que esta interacción no es perfecta y puede tener errores. Entonces puede haber casos en que uno haga el código que tenga mucho sentido y funcione, por ejemplo, para Windows o para Mac, pero para Linux haya errores. Tiene uno ahí que leer la documentación. La siguiente sería la misma SDL, pero esta es la de indicarle al compilador que vamos a utilizar fuentes, True Type Front. Este creo que es para indicarle que el objeto y los archivos de tipo objeto, muy comunes en C, así se maneja, así se llaman los archivos que crea el compilador, objetos. Serían como un tipo como de librerías. Y ya este es el nombre del ejecutable que le vamos a poner. En este caso, como estamos utilizando para Linux, no le ponemos la extensión .exe que se utiliza, por ejemplo, en Windows.
Y ya de ahí, esta sería como la conexión que hace de este código pasarlo al ejecutable. Ahora este es el archivo encabezado. Entonces aquí tiene definidas unas constantes que por convención utilizamos en mayúscula. Por ejemplo, el tamaño de la pantalla, algunas como nombres de más alto nivel que manejan el código. Entonces el cero lo vamos a manejar como falso, pero y el uno el verdadero. Pero entonces el uno también podría ser a la derecha, y si en otra dirección abajo puede ser también el mismo uno. Las representaciones de más alto nivel, los fotogramas constantes, el valor del frame rate para calcular el delta time, la diferencia del fotograma actual con el anterior en tiempo, borde, así constantes. Y ya si vienen la declaración de las funciones. En el main incluimos entonces las librerías estándar, estándar input and output, la librería de SDL en versión 2, y acá esta es una de límites que nos sirve, la librería de las básicas de límite. Acá tenemos entonces la de la TrueType Front, la de los textos y el archivo encabezado de las constantes para poder leer todas estas directivas del preprocesado. Aquí entonces ya empiezan las variables globales. Esta es la que nos va a sacar del loop del juego en sí, y ya para terminar el proceso y el desinicializar todo lo que se inicializó de la ventana SDL, que como te digo entonces puede crearse diferente para los sistemas operativos. Que el Mac necesita esta cosita, que Windows necesita hacer esto, pero acá simplemente se maneja un solo objeto y ya él hace las traducciones. Tenemos esos punteros a la ventana, al renderer, que hay unas variables definiendo colores globales, el puntero a la fuente, y estas son la superficie y la textura que necesita la fuente. Pero se renderiza y se muestra la superficie, y después se toca desinstanciar ese objeto. Que variables de texto con el nombre del juego, mostrando textos. También acá podría ser acá como en la constante también, incluso acá está repetido. El puntaje, variables pues hay como de control, la del estado, la del frame para controlar el delta time, esta variable para controlar la pausa del juego, una bandera, y listo. Y aquí ya está la estructura del game object, que es como el objeto principal del juego, y ahí se vería por ejemplo la bola, el jugador y donde y el arco del puntaje, donde se mide si la pelota toca, es punto. Ese objeto tiene posición XY, tiene ancho y alto, tiene velocidad y dirección en dos sentidos. Las variables que tienen todas estas instancias. Y ya este es el famoso main, que es la estructura principal del código. Este es el punto de entrada. Aquí es cuando se ejecute el programa. Este es donde se va el punto de entrada del programa. Entonces es muy importante retorna int para decir qué estado, si devolvió bien o no, si hubo problemillas por ahí. Entonces muestra que se inició el juego, pues se le indica al jugador, pero todavía no hay pantalla, entonces se le muestra en la consola la variable de que el juego se está corriendo. Aquí falta el setup, no sé por qué mantiene desaparecido, pero se le pone fácil setup. Entonces este es el famoso Trinidad del juego. Este es el juego en sí, este es como el alma del juego. Entonces se bloquea la aplicación, el programa acá, y se toman, como quien dice, en tres etapas: el input, el update y el render. Entonces, y es muy importante que se hagan en este orden para seguir con el esquema de comunicación.
donde el usuario se comunica con el computador y el computador después se comunica con el usuario, y ese es intercambio infinito en el transcurso de la interacción. Entonces, el input lee lo que el usuario le dice al computador, lo que el usuario quiere hacer. El update es como el cerebro del programa procesando toda esta información, combinando el input del usuario y lo que debería, como quien dice, ocurrir. Si el usuario se movió y chocó contra una pared, entonces que lo devuelva, pues como depende uno cómo maneja eso, que lo devuelva, que lo detenga. Si el usuario coge un objeto, que le suba la vida o que se la reste, todo esas, todo ese procesado de la información. Y luego eso ya procesado no se lo puede quedar el computador, se lo debe devolver a la persona, al usuario, para generar esa comunicación. Entonces se hace este proceso de renderizado, que se muestra una imagen, pero como lo hacemos nosotros con técnica, es que no es mostrando cada imagen así como a la loca, sino que se carga toda una imagen y luego se le muestra esa imagen completa para que no haya como errores de flicker y no glitches, que un objeto como que se carga en la mitad del procesado y haya errores, entonces la imagen no cuadra con la procesada. Se puede generar muchos problemas, entonces es una forma muy limpia de hacerla. Y ya después, entonces es el ciclo. Entonces, mientras el juego está corriendo, se genera esto. Y el único que nos puede sacar del ciclo en este ejemplo es el input, que sería si el usuario hunde la tecla de escape o escape. El juego está por eventos, por estados, pero siempre va a revisar el escape para que siempre se pueda terminar el programa cuando se hunde el escape. Entonces ya si se hunde el escape, esta variable entra a ser falsa y ya sale del loop y destruye la ventana. Entonces empieza como el proceso en reversa de cómo se creó, en irla destruyendo. Así es como manejamos en C los punteros, como el orden, como en paréntesis dentro del otro, vamos destruyendo de adentro hacia afuera para poder tener un buen control de la memoria, para que no se vaya, para que no vayamos a perder punteros. Y ya entonces, ya acá como no tenemos ventana, le avisamos al usuario que el juego se está cerrando y en la consola, y ya el programa termina como cualquier otro programa normal. Esto es como quien dice, esta parte de acá es como la del juego, inclusive desde el setup, inclusive desde acá, desde la variable. Es como el juego y ya es como el corazón del juego, lo que lo hace un juego, y ya el resto es un programa normal. Entonces ya acá inicializando la ventana, primero revisamos si se inició o no, si hay problemas, creando la ventana, todas estas variables después de crear la posición en donde está tan. Entonces acá dice si no se creó hay error, entonces ahora la ventana, y ahora la ventana se le anexa el renderer. Entonces lo mismo, si no se creó tan, que se le dice que en la mitad, y ahora se va a ver si hay tipografía, como cargando los elementos al principio y se puede correr el juego. Entonces aquí dice que no se inició, entonces aquí dice que estamos listos, cargando la fuente. Entonces muestra aquí, carga una superficie para mostrar el texto. Y acá entonces, utilizando las directivas de preprocesado para hacer el código más legible, retornamos una constante. Esta significa 1. Saca las constantes true 1. Ahora la ventana destruye la ventana en orden inverso a la que se creó. Entonces destruimos la ventana, el renderer, el texturizado, y luego se cierra la. Está como raro, me debería hacer primero la ventana y después el renderer. Sí.
No, ventana, renderer, renderer, ventana. Pero bueno, no toquemos ese código porque de pronto esto explota. Pronto yo soy el equivocado. Entonces, sigamos pues como hagamos de cuenta que está bien tan. Entonces, en el orden inverso para no ir perdiendo los punteros. Importante eso, vamos cerrando y ya cierra el SDL. Esta es la variable, la función del setup, poniendo los valores, inicializando los variables de las variables, que el pause en falsa, continúa el mensaje, los puntajes en cero, la posición de la bola, del jugador, 2, haciendo ahí los cálculos con el tamaño, con la constante de la ventana. Entonces por si se cambia la ventana, no es sino cambiar esta constante y todo se cambia automáticamente. Las del puntaje y luego resetea el campo. Entonces listo, este es el input. Entonces necesitamos obtener, como quien dice, el eventos que hay, muchos eventos que pueden crear el usuario. Entonces uno de esos nosotros nos vamos a interesar más que todo en los teclados, en este acá, solo en el teclado. Entonces acá mirando si el evento, entonces como la cola de eventos. Entonces acá vamos a ver después del switch para cambiar dependiendo del evento. Entonces el evento es cerrar, o sea que le di, este es el quit, es el botón X de la ventana, cerrar en la ventana. Entonces le damos cerrar. Incluso acá nos tocó ponerle que la ventana tuviera botones para poder hacer esto. Aquí la constante procesado. Y aquí si es escape. Aquí pues primero manejar la cerrada. Si se le da la cerrada o si se le da la escape, lo mismo. Y ya si entra a los estados. Entonces si en el estado primero, si se le da enter, es la única tecla que se le puede hundir, pasa al estado siguiente. O sea, entonces es el estado inicial, mostrando como quien dice el intro del juego. Como que vale el usuario ahí de tomarse la gaseosa. Y ya le da enter, press enter to play y ya empieza el juego. Si el estado es uno, entonces este es el del juego. Este sería como el 2, es del puntaje. El uno, entonces si se hunde la T, este es para probar el puntaje. Entonces yo le doy T. Ahí ya cambia el puntaje a 8 y 8 para probar, como quien dice, el siguiente puntaje hace ganar. Entonces aquí para mostrarlo. A ver, no, si no lo hundí. Entonces 8 8 y es el puntaje, entonces sube a 9 y me lo muestra 8 9. Y ya el siguiente es que termina el juego y me muestra el puntaje final o con la pantalla de victoria. Entonces ya ahí me dice que el jugador 2 ganó. Este es el estado, el tercer estado, el estado 2. Y ya ahí nos vuelve, si le hundo enter, me vuelve a tirar al estado 1. Y otra vez vuelve a continuar el juego. Y sería lo contrario, como para reiniciar el puntaje. Enter para la pausa. Ahí se pausa. Ya, entonces viene el movimiento del jugador. Entonces el jugador, si el primer jugador hunde la W o la A, entonces pues con la WASD se mueve el jugador 1. Y con las flechitas se mueve el jugador 2. Con las constantes de preprocesado, listo. Ahora, ese era el input. Se tomó los movimientos del usuario y se modifica el movimiento del usuario. Entonces si se mueve por ejemplo para arriba, se cambia esta variable. Pero entonces se cambia es el valor de la variable, todavía no se sabe cómo que.
Entonces ese es el valor, se cambia el valor de la... Ahora en el update, importante el delta time, que es el que hace que la sensación de jugabilidad sea igual en diferentes máquinas con diferentes frecuencias o instrucciones por ciclo que puedan variar la velocidad como del juego. Si tiene más frecuencia de instrucciones por ciclo, se siente que el juego va más rápido. Entonces no le da el tiempo al jugador de reaccionar. O el jugador podría maliciosamente bajar la velocidad del reloj para que el juego sea más fácil y él pueda reaccionar. Entonces con esto se logra calcular la diferencia de tiempo entre el fotograma de este fotograma con el fotograma anterior. Y esa diferencia de tiempo se maneja como un factor para multiplicar todos los datos que se van a calcular en el update. Ese es el secreto ahí del delta time. Ese famoso delta time que utilizábamos en Unity. Entonces si está en el estado 1, muestra el mensaje, que no hay mucho secreto. El estado 2, ups. Entonces aquí si está en pausa, si el juego está en el estado 1 en pausa, retorna, o sea, no va a continuar, va siempre a devolver acá hasta que en el input se quite la pausa y ya esta no sale del ciclo acá, no sale de la función acá, sino que continúa. Y ya entonces con los valores que tiene empieza a calcular. Entonces la posición que tiene, la posición de la bola la va a calcular con su misma velocidad y todo siempre multiplicado por el delta time. Es el factor que nos va a dar la sensación de igualdad. Incluso ni siquiera tiene que ser comparando dos máquinas, puede ser en el mismo computador y hay un lag ahí, hay una lentitud o un fotograma donde procesó mucha información, se demoró más. Entonces el mismo sistema regula su velocidad ahí. Entonces de la bola, calculando ahora la desaceleración, esta es la posición, la desaceleración, y ahora la colisión de la bola con todo, con el borde, con el puntaje y con el jugador, y dependiendo de cada uno pasan diferentes cosas. Entonces si es con el puntaje, se suma un puntaje y se reinicia el campo y se manda el mensaje. En este caso se imprime en consola, pues, para manejar un registro ahí rápidamente de la información. Y si no, y si la bola no colisionó con nada, sigue su curso normal, colisionando ahí con el jugador uno. Entonces la misma cosa, entonces está muy ineficiente el código, entonces es por eso. Calculando con el borde del mapa. Aquí también el jugador. Entonces calculando si el jugador se mueve, pero se salió del mapa. Entonces no, mijo, toca a que se quede aquí. Y ya entonces se procesa la información del juego. La información del juego ha sido procesada y ahora se le debe devolver al jugador. Cabe aclarar que todo este proceso de comunicación toma tiempo, cada proceso tiene su tiempo y por eso todo ahí va variando el delta time y no todos los procesos son iguales, no todas las instrucciones tienen el mismo peso. Entonces en el render no todos los fotogramas pasan la misma cantidad de datos, no todos los ciclos. Entonces en el render simplemente la máquina de estados, entonces si está en el intro, muy sencillito mostrar ahí como mostrar el borde, como dar la sensación como del juego, el título del juego y el texto sencillito. Y solo muestra eso, nada cambia. No hay más inputs así como raros. Y ya si el jugador hunde enter, entra al render. Listo, entonces es la pantalla del juego mostrando el borde
eh, el nombre del juego y pues como el textico ahí como una presentación. Entonces lo viene y ya muestra el juego, el jugador se mueve, baja la velocidad, con las teclas de flechita se mueve el jugador 2, con las W se guarda el de la izquierda, eh, rojo y azul son las porterías y el score arriba y los bordes. Entonces ha acelerado el tiempo para probarlo, la velocidad de la bola está aumentada por 10, es lo único para agilizar el testeo. Entonces le doy T, me lleva al puntaje máximo, jugador 2 gana, hundo enter para volver al primer estado y otra vez para volver al segundo. Listo. ¿De dónde íbamos? Render intro. Entonces ahora renderizar el juego. Entonces ese es el más complejo, es como el más empaquetado y todo eso. Entonces primero los otros no tenía que limpiar porque solo es mostrar una imagen ahí ya. Cambio acá, entonces cada ciclo pone un color y con que dice limpia, limpia la pantalla. Entonces acá se pone entonces que vamos a dibujar de este color, se dibuja el borde de arriba, los bordecitos de la derecha, se mete las opciones, como es un objeto, es una recta, entonces se le pone acá los tamaños, el ancho, el alto y la posición. Se muestra, se cargan esas rectas al buffer. La bola lo mismo, las posiciones, entonces acá se carga con las mismas posiciones de la bola. Estas sí son como constantes del preprocesado más que todo, y aquí ya si es de la bola se extraen los valores de la instancia, todo igual. Entonces ya el jugador es lo mismo, la paleta 1, paleta 2 se carga en el buffer, la cancha 1 y la 2, y este es el para mostrar el puntaje de la mitad de arriba. O sea, sí es más complicado porque hay que mostrar que la textura, que no sé qué. Y ya este es el famoso render preset que muestra esta imagen cargada, este render. El render que teníamos, tal, nos lo muestra. Y ya la pantalla del mostrar el puntaje es muy simplecita, el borde como en la otra. Incluso se podría meter una función, pero bueno, no está eficiente como digo. Y ya esta es la recta del puntaje, un texto ahí que aquí, dependiendo si gana el jugador 1 o 2, dice, ah, ganó el jugador 1 o el 2. Y ya este es para reiniciar como el campo a unas valores cada que se hace un punto, que las posiciones de todo vuelvan a su normalidad. Y aquí está que actualiza el puntaje. Ya hace aquí las conversiones con los caracteres, sumando los que concatenando. Y ya, ahí esas son las 650 líneas de código. Entonces, este es el código, las instrucciones escritas por un ser humano, pero deben ser interpretadas por un computador, entonces se deben convertir. Este es el proceso que vamos a utilizar utilizando un compilador. Aquí nos volvemos al archivo makefile con los comandos del procesador, los comandos que le vamos a dar. Ya han sido explicados, pero entonces sí se le pone el código. Entonces, de este código que hicimos, se le va, se le va a decir a este programa GSC que convierta ese código en un archivo ejecutable, dándole estas opciones que queremos, como queremos que haga esa conversión. Dándole directivas. Entonces, hagámoslo. Le doy cerrar. Entonces lo cierro, le doy clear. Entonces le doy
make, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está el archivo makefile. Le damos para que cree el aquí, como vemos, está esta misma línea de comandos para facilidad, para no tener que estar escribiendo eso. Y ahora vamos a darle run. Desde que el juego está corriendo, entonces le damos make run, y aquí ya abre el juego. Hay un error ahí con el setup. Entonces le damos play, vamos a probarlo y no, ya probamos el cerrar. Le doy play, enter, y ahora comienza el juego. Este es el ciclo del juego funcionando en su normalidad. Los puntajes. Digamos que el jugador 1 va a ganar. Jugador 1 ganó. Vuelve a iniciar el juego. Como es un sistema por eventos, es muy bueno porque permite volver a iniciar muy fácilmente. Ahora vamos a probar el jugador 2 ganó. El jugador 2 ganó. Y ya ese es el del código fuente al archivo ejecutable.